Bien, mi nombre es Newton Peña, soy originario de la República Dominicana. Mi esposa Yadir y yo hemos estado casados por 27 años. Tenemos un hijo de 25 años y damos gracias al Señor por el don que nos dio en él. Originalmente fui pastor de la Iglesia Bautista de la Gracia en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, por unos 13 años. Y he sido pastor del Ministerio Hispano y consejería en la Iglesia de Lafayette en Indiana, como decía el pastor Carlos. Para mí es un gran placer y un privilegio estar hablando delante de ustedes. Me siento honrado de estar hablando frente a una iglesia, la cual es una iglesia que ha dado testimonio del Señor, de fidelidad al Señor en medio de tiempos muy difíciles. La verdad que yo no sabía y no estaba al tanto, al grado que ahora estoy, de todas las cosas que transcurrieron aquí en la iglesia, en la ciudad de Juárez, y en la cual ustedes como iglesia se mantuvieron fieles. Que el Señor les bendiga y les conceda su gracia para seguir brillando en medio de una ciudad como esta y ganando personas para el Señor Jesucristo. En verdad, el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis menciona aquellas iglesias que han sido fieles, las cuales podrán rendir sus coronas ante nuestro Redentor. Así que yo me quito el sombrero ante ustedes, hermanos. Ustedes, mientras yo estaba tranquilo en un estudio bíblico en mi casa, en el 2008, 2007, ustedes estaban con sus rodillas en el piso y quizás su frente en el suelo, orando al Señor por sus propias vidas, las vidas de la ciudad y las vidas de aún de los policías que estaban enfrentados a tanta dificultad. Así que yo me quito el sombrero delante de ustedes, hermanos, y quisiera aprender más de ustedes, quisiera aprender ver más de la gracia del Señor en ustedes para aprender y ser más fiel al Señor. Y en verdad son un ejemplo de abnegación y fidelidad en medio del sufrimiento. Que Dios les bendiga, hermanos. Bien, en esta mañana quisiera traer unas palabras a ustedes, compartir más bien unas palabras en lo que hemos titulado ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio a la ciudad para que glorifiquen a Dios? Hay un joven que es baleado, un joven delincuente. Desde pequeño, pues, solamente fue criado con su madre. Su padre nunca lo conoció. Al crecer, entonces, él se involucró en pandillas y otras cosas, y en un momento dado fue baleado. Y ahora está luchando por su vida en el hospital entre la vida y la muerte. Por otro lado tenemos una familia, él es policía, y él entonces, ante las amenazas de todas las situaciones que pasaban aquí en Juárez, él decide entonces pasar su familia al Paso, y él se queda de este lado. Al transcurrir los días y las semanas, él se ve impedido de poder ir a visitar a su familia, y entonces su matrimonio comienza a flaquear, a tener dificultades. Con el paso del tiempo, cuando la batalla aquí arrecia, entonces él no puede ir más ya hasta por meses a verla. Su esposa conoce otro hombre, entonces ese hombre comienza a cortejarla, a hablarle palabras bonitas, y la señora finalmente se separa de su esposo, que es policía, que está en medio de la batalla aquí, y se va con él. Ellos habían tenido 2 hijos, uno es varón, y entonces él está sumido en una profunda depresión y busca escapar de esa depresión a través de las imágenes pornográficas en el internet. Y por el otro lado, su hija, la hija de la señora, es una joven adolescente de unos 14 años, y entonces el hombre que está viviendo con su madre en este momento comienza a abusar de ella, y abusa de ella repetidamente por varios años. La hija le dice a su madre no cree lo que está pasando, porque en verdad ella entiende que ese hombre es muy bueno, es un hombre íntegro, y que esas cosas no pueden ser verdad, son producto de la imaginación fantasiosa de una joven adolescente en deseos de fantasías románticas. Entonces, a los 3 o 4 años, entonces se descubre la situación, y entonces la madre se siente con un gran sentido de culpabilidad al realmente descubrir que su hija había estado siendo abusada por el hombre a quien se unió, y entonces
se siente un profundo sentido de culpa, al punto que quiere quitarse la vida. Mientras tanto, la joven huye con otro joven lejos de su casa, ya acosada por la situación con su padrastro, y se une a otro joven, la cual está también ligado a pandillas, y entonces tienen un hijo con él, y ella comienza también a sufrir gravemente a causa de la situación que vive con su nuevo amante. Muchas de esas cosas que yo les he contado son producto de la imaginación. Pero yo me pregunto, ¿cuántas de estas cosas que yo les he contado pudieran estar haciendo sentido en sus mentes de personas que ustedes conocen que en algún u otro punto pues está coincidiendo con historias como esta? Quizás no el hecho de que fue en El Paso, sino en otra ciudad de México. Quizás no el hecho de que era policía, pero quizás era un empresario. Quizás no el hecho de que ella fue que le fue infiel, sino él fue infiel. Pero quizás en algún u otro punto de la narración que les he hecho, quizás le hace sentido de que en verdad hay personas allá afuera que están sufriendo o por su pecado, por las consecuencias de su pecado, o están sufriendo por las consecuencias del pecado de otros sobre ellos, o simplemente están sufriendo por la consecuencia de vivir en un mundo caído en pecado. Entonces, la semana pasada, ustedes estuvieron estudiando, o los meses anteriores, y terminó la semana pasada, ustedes acabaron el tema de las 5 solas. Y entonces todo el mundo salió encantado, estábamos gozosos de ver la gracia de Dios en las 5 solas, y terminamos de esta forma gloriosa: Soli Deo Gloria. Amén. Todos salimos gozosos de aquí. Cuando nos levantamos nos abrazamos, llenos de gozo, de cuán bueno es vivir para la gloria de Dios. Entendimos el mensaje del Evangelio. Qué bueno, Señor, que tenemos esperanza en ti. Pero cuando caminaron por esa puerta con la puerta del lobby hacia afuera, comenzaron a encontrar algunas dificultades. Entonces, al otro día, cuando fueron a sus trabajos, cuando comenzaron a vivir la vida familiar normal, cuando se comenzaron a relacionar con sus hijos en sus trabajos, entonces ya el momento de gloria, de Soli Deo Gloria, que vivieron aquí en la iglesia el día anterior, se fue. Y ustedes entonces se ven envueltos en un u otro grado en la situación que acabamos de narrar, o quizás en simplemente una trifulca, una situación, una discusión por una cosa muy mínima en la casa, o simplemente fruto de la necedad de nuestros hijos o de nuestra propia necedad al lidiar con ellos. Y entonces comenzamos a preguntarnos, ¿y dónde está esa Soli Deo Gloria? Y en verdad, mi propósito en esta tarde es mostrarle de manera gráfica qué el Señor nos quiere decir con esa gloria. Y esa gloria, ¿a través de quién debe manifestarse? Esa Soli Deo Gloria, ¿en quién lo vamos a ver? ¿O es solamente algo de los domingos? ¿O nosotros en verdad estamos esperando el domingo para nosotros ver el Soli Deo Gloria y gozarnos, y es un asunto solamente que se hace realidad aquí en la iglesia y aquí de 12 a 1? Entonces tenemos un cielo de 12 a 1, pero vivimos un infierno todo el resto de la semana. Entonces, en este punto, yo quisiera compartir con ustedes este pasaje, de tal modo que nosotros podamos ver cómo vamos a llevar el evangelio de la ciudad para que glorifiquemos a Dios. Vamos a verlo en el pasaje de Mateo 5, al 13 al 16, y lo voy a leer, si me permiten. Voy a leer del versículo 13 hasta el 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La manera en que vamos a desarrollar esto es una serie de preguntas. Y lo primero que nosotros vamos a ver aquí es ¿cuál
es el contexto. Entonces nosotros comenzamos a ver que el Señor Jesucristo nos está hablando precisamente en el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto del Sermón del Monte. El Señor estaba siendo seguido por una gran multitud y se sentó al pie de un monte y comenzó a hablar lo que llamamos o que hemos llamado las bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas en esencia son aquellas cualidades que tienen los herederos del reino, que no solamente son cualidades de comportamiento, sino que el comportamiento que ellos exhiben es fruto de algo que hay en su corazón. Porque los estándares de ese reino son aún mucho más altos que simplemente un comportamiento externo. Salen del corazón. Así que bienaventurados los mansos, bienaventurados los que desean justicia. Y ellos son bienaventurados. Entonces, vemos el contexto del Señor hablando. Entonces, cuando vemos soli deo gloria, ¿cuál es la gloria que Dios ha de tener, la cual Él pide tener? Entonces nosotros comenzamos a ver que Jesús, esa gloria la comienza a aterrizar a la vida diaria. Porque entonces Él comienza a decir, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Son figuras muy cotidianas para las personas que los estaban escuchando. Son figuras que ellos reconocen, o sea que la doctrina, que la enseñanza del Señor, que en un momento dado la enseñó en términos de teología, en términos de doctrina, conexión con el Antiguo Testamento, ahora Él la baja y la desciende al punto del trabajo doméstico o cotidiano. Y precisamente esta es nuestra pregunta en este momento. ¿Cómo el soli deo gloria, toda la doctrina gloriosa de las 5 solas, vamos entonces a llevarla de manera práctica a nuestras casas? De tal modo que nosotros en verdad podamos dar gloria a Dios, o a dar gloria delante de los hombres, o hacer luz para los hombres, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y vemos la existencia del Señor Jesucristo. Él dice 2 veces, para que vuestra luz alumbre, para que vuestra luz alumbre. Entonces el contexto es un contexto en el Sermón del Monte. Dice D.A. Carson, teólogo de estos tiempos, las normas del reino se muestran en la vida de los herederos del reino para producir el testimonio del reino. Entonces, la gloria, la soli deo gloria de Dios, para Dios toda la gloria ha de mostrarse o traer esa gloria a Él de alguna manera. ¿A través de quién? ¿A través de la creación? Sí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad que sí? Nosotros podemos ver en el sol la gloria del Señor y el sol constantemente nos está diciendo de eso. Las montañas, la belleza de las montañas de aquí, de Juárez, son hermosas. Y nosotros podemos ver en la variedad de clima, en la diversidad de bellezas que nosotros podemos ver del desierto y del bosque húmedo, la belleza de esa gloria, de esa belleza de ese Dios y la gloria de ese Dios, la majestad de ese Dios, de tal modo que nadie puede negar que hay un Dios. Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema. Si adorando o viendo o observando la gloria de ese Dios no es suficiente para que nosotros traigamos o vengamos a una convicción redentora de salvación de pecados. Necesitamos la sola Escritura, la revelación especial de ese Dios que ha querido magnificarse y entregarse y verse en la creación, y eso en sus hijos, y esos hijos han de proclamarlo y traer gloria a Dios. Entonces, si bien entonces es cuál es el contexto, vamos a pensar un poco respecto al texto que vimos, a quién está dirigido. Está dirigido, en ese momento está dirigido a sus discípulos solamente. No, yo pienso que si Él hubiese querido hablarle solamente a sus discípulos, les hubiese dicho eso en privado, como muchas otras cosas los llamó en privado. Pero en ese momento Él está sentado al pie del monte, o subido en el monte, y Él está dirigiéndose no solamente a los discípulos, sino a la congregación. Entonces, yo entiendo, por lo que yo entiendo de ese pasaje, el Señor Jesucristo tiene la visión de traer esta enseñanza no solamente a sus discípulos, sino a todos los que allí estaban, los cuales esperaban el reino de Dios, porque Él les está anunciando, el reino de Dios se ha acercado. Y entonces, ¿a quiénes se está dirigiendo? A toda la iglesia. Entonces nosotros vemos que lo que el Señor le ha de decir, se lo ha de decir a toda la iglesia. La soli deo gloria debe ser una visión de toda la iglesia.
porque a todos les dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La siguiente pregunta que nosotros vamos a hacer, no solamente cuál es el contexto, a quién se está dirigiendo, sino a qué los está llamando. Y en eso quisiera que nosotros veamos algunos elementos de cómo podemos llevar el Evangelio a la ciudad, lo cual vamos a decir que es que va a resultar en la progresión del Evangelio cuando los hombres vean vuestras buenas obras, o sea, evangelismo en base a ministerios comunitarios. ¿Cómo vamos a volver viva en nuestras vidas la verdad de la gloria de Dios? ¿Cómo nuestros vecinos, cómo ese policía que está sufriendo aquí mientras su familia está desbandada de aquel lado, cómo vamos a mostrar la gloria de Dios? ¿O realmente él pudiese estar pensando que Dios no existe? ¿Cómo vamos a traer la gloria de Dios a esa señora que ha pecado contra Dios y se ha desviado del camino y ha pecado de esa manera? ¿Cómo hemos de mostrar la gloria de Dios de tal modo que ella proceda al arrepentimiento? ¿Cómo hemos de mostrarle la gloria de Dios a ese joven sumido en la oscuridad de la pornografía para que él vea algo más excelente en Cristo y deje eso para buscar más deleite en aquello que es más glorioso? ¿Cómo hemos de hablarle de la gloria de Dios a esa joven la cual ha visto todo lo que le ha ocurrido, cómo su familia pasó de un lado a otro de improviso y sin está buscándolo y ahora está luchando con un sentido de acusación contra Dios y amargura contra Dios? ¿Cómo hemos de hablarle de la gloria de Dios a una mujer que abandonó su familia, buscó otro hombre y ahora está bajo un profundo sentido de culpabilidad al haber hecho eso? ¿Cómo ella va a buscar, cómo ella va a llegar a reconciliarse con ese Dios glorioso? ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque si bien es cierto, como dijimos, que el sol te puede hablar de la gloria de Dios, quien te habla de la redención de Cristo es la revelación de que Dios es un Dios bueno y que para siempre es su misericordia. Y esa misericordia es mostrada refulgente y absolutamente y completamente refulgente en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo hemos de mostrarle entonces la gloria de Dios en Cristo a aquellos que están sufriendo? ¿Y cómo se hace eso carne a toda la congregación? ¿Cómo esa visión de Cristo de traer gloria de Dios a través de las buenas obras se hace verdad y se encarna en cada uno de los que estamos aquí, que decimos ser salvos por la gracia del Señor Jesucristo? Entonces, en ese sentido vamos entonces a estar hablando un poco, ver cómo esto ocurre. En primer lugar, entonces, el Evangelio llega. Hemos entonces de cómo iglesia, Dios ha encargado a la iglesia su palabra de verdad para que la iglesia sea una bocina que constantemente esté promulgando y proclamando la verdad de Dios, de que Dios está en el negocio de salvar. ¿No es así? Y dice que esa luz nosotros somos sal y luz de esa tierra, de la tierra. Y ese es el evangelio que proclamamos. Ese evangelio las normas del evangelio, las normas del Sermón del Monte se han de volver verdad en nosotros y producir una vida que glorifique a Dios para que los hombres lo vean y lo glorifiquen a Él. Y eso se lleva a cabo a través del evangelio de Cristo. Y se vuelve carne a través de ministerios de discipulado dentro de la iglesia, grupos pequeños, en los cuales esos grupos pequeños en una iglesia de este tamaño es sumamente importante porque nos vamos juntando de poquito en poquito para cuidar el alma de unos con otros. Eso es lo que la Escritura dice, porque debemos cuidarnos o exhortarnos al amor a las buenas obras, Hebreos 10:25. O cuando nos ayudamos al crecimiento mutuo, como se ayudan los huesos, las coyunturas, los ligamentos, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, el hombre perfecto. Pero también se hace verdad en la iglesia, en ministerios de consejería formal, para aquellos que necesitan ayuda más intensa. Hay personas que necesitan una ayuda intensa en muchísimas maneras. Están luchando contra el enojo, están luchando contra la depresión, están luchando contra la ira, están luchando contra la avaricia, están luchando en muchas maneras. Y entonces en la iglesia es el lugar que por la palabra suficiente de Dios ha dado para que administren la palabra y sean sanados, sean llevados al arrepentimiento y sean llevados a Cristo. Y eso es en la iglesia.
Entonces el evangelismo, también vemos ese evangelio vertido en evangelismo en base a ministerios comunitarios. Eso es que vamos a hablar o a manifestar el amor de Dios a la comunidad a través de distintas maneras, para que viendo esas buenas obras que el Señor habla aquí en el Sermón del Monte, ellos glorifiquen a Dios que está en los cielos. Esa es la manera en que la iglesia de Dios entonces muestra su luz. O evangelismo en base a ministerios comunitarios. O sea, ya sea evangelismo o ya sea consejería, nosotros tenemos entonces una poderosa herramienta para mostrar el amor de Dios. Y eso ocurre muchas veces en base a ministerios comunitarios. Filipenses 2, 15, 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, si nosotros vamos a llamarlo de otra manera, no vamos a llamarlo consejería bíblica, lo cual pudiese verse como evangelismo y discipulado. Vamos a llamarlo entonces que si nosotros hemos de ser luz del mundo, nosotros hemos de procurar conversaciones redentoras. Nosotros hemos de procurar conversaciones redentoras. Y en eso vamos a ver 3 principios que te ayudarán a ti y a mí y a la iglesia a llevar el evangelio a nuestra ciudad. Y lo primero es que nosotros debemos buscar formas en las que tu luz brille en el ministerio de tu parroquia. Y vemos que ese es el énfasis de ambos pasajes que hemos leído, no solamente de Mateo, sino Pablo a los filipenses. Y en eso voy a explicar varias cosas. Primeramente, dice el texto, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y es curioso el paralelismo que hay entre estas cosas que el Señor nos dice. Porque en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12, nosotros tenemos ahí las normas del reino. Y del versículo 13 al 16, nosotros tenemos los testigos del reino. Entonces pareciera que las normas del reino, cuando se vuelven verdad en una persona, producen testigos del reino. ¿Se ve? Entonces, una persona que dice ser creyente tiene 2 funciones. Por un lado, es sal. La sal es un elemento que es conocido como preservante. En los tiempos primitivos, la sal era el elemento que ellos tenían para poder preservar aquellas como la carne, cosas que se pueden descomponer. Y entonces ellos usaban mucho la sal. Y entonces pareciera que pudiésemos ver quizá un paralelismo entre las normas y la sal, en que las normas de Dios, aun con aquellos que no sean cristianos, cuando las conocen y las practican, preservan la sociedad de muchísimos males. Pero no es suficiente, nosotros necesitamos ser luz. La luz, no solamente hemos de ser sal y ser elementos de preservar la sociedad, hemos de ser luz. No solamente debemos ser elementos en cierto modo negativos, restringiendo la sociedad y restringiendo y limitando el poder y el avance del mal. Debemos ser elementos que debemos proclamar la gloria de Dios, debemos proclamar el brillo de nuestro Salvador y que ellos conozcan más de la majestad de nuestro Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces déjeme decirle, a aquellos que el Señor está diciendo luz, la manera en que estamos hablando de la luz y lo que el Señor estaba teniendo en su mente no es un bombillo como usted y yo lo conocemos. Nosotros le vamos a usted, enciéndeme la luz, y lo que usted va a estar buscando es, ¿dónde está el interruptor? Pero si en ese momento el padre de la casa dice, por favor encienda la luz, ¿sabe qué va a estar haciendo la señora? Buscando dónde está el alquitrán, el aceite, dónde está la vela para poder encenderla, porque ella no tenía un bombillo. Pero es interesante entonces, cuando nosotros hablamos de luz, lo que el Señor ha hablado en la luz, no está hablando de un mero elemento que ilumina, sino de un mero elemento que también despide calor. Entonces, cuando el Señor nos dice a nosotros que nosotros somos luz del mundo, nos está llamando no solamente a iluminar, sino a apasionadamente proclamar, vivir consistentemente de esa manera. Aquel que Dios le ha dado la gracia de conocer su verdad en el Señor Jesucristo, tiene una pasión, tiene un fuego, tiene un entusiasmo por hablar del Señor. No es cierto que en un mundo que se pierde, en las circunstancias en las cuales vivió Juárez en los últimos años, a usted le habla de esta manera: tú sabes que el Señor salva.
Sí, el Señor es maravilloso. Con una cara triste. Al contrario, la manera en que nosotros debemos anunciar el Evangelio es: sí, el Señor es verdad, sí, el Señor es glorioso, sí, yo he experimentado en mi vida, yo he percibido la verdad del Evangelio, ha transformado mi corazón, hay fuego en mi corazón y hay luz que salen por mis ojos, en mis ojos se ve el entusiasmo, porque yo he conocido la verdad de Dios y ha transformado mi vida. Pecador era, en oscuridad andaba, pero ahora ando en luz y tengo gozo en mi alma, porque el Señor es ahora mi Dios. Entonces, el énfasis de estos pasajes es: así brille la luz en medio de los hombres, y en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, quiera usted o no lo quiera, la naturaleza propia de la nueva naturaleza que usted tiene, de manera propia, ella ilumina. Usted no puede dejar de brillar, aunque usted quiera. Usted pudiese poner una tapa debajo de usted, como dice el Señor. La luz no se pone para que se ponga una tapa encima de ella y no se vea. Esa no es la manera que las cosas deben ser. Nosotros estamos para brillar. Nosotros estamos para hacer una diferencia. Cuando una luz se enciende en la oscuridad, todos los ojos viran hacia allá. Y no fue esto lo que pasó durante la guerra de Juárez aquí. Todo el mundo comenzó a virar sus ojos hacia esa ciudad asentada en el monte. ¿Por qué? Porque la iglesia, así como en los tiempos antiguos, las ciudades eran puestas en montes altos. De cierto modo, entonces, la situación geográfica propia de él estaba cimentada en la topografía, estaba en una loma, y así los ejércitos al venir podían ser fácilmente divisados, y los ejércitos podían ser fácilmente o más fácilmente combatidos. Así, cuando uno estaba afuera y veía un peligro, ¿hacia dónde corría? A la ciudad que estaba amurallada. Y entonces el Señor nos compara a nosotros con luz, con sal, con una ciudad asentada en un lugar. ¿Sabe hacia dónde estaban mirando aún los estamentos oficiales de Juárez en el momento más crítico de toda esta guerra? A la iglesia, a esa ciudad asentada en el monte, la cual era luz, la cual era sal, y la cual oraba por esta ciudad, y a la cual el Señor les concedió por sus oraciones la preservación de ella. Ahora la iglesia ha salido fortalecida. Vamos a ver entonces a qué nos referimos con la palabra parroquia. Nosotros, los hispanos, tenemos un problema con esa palabra, pero hay algo instructivo en ella. Yo me crié en la ciudad de Santiago, como les dije. En nuestro país es un país de trasfondo católico. Y yo me crié precisamente en un colegio de monjas. La mayoría de mi educación básica y elementaria yo la pasé en un colegio de monjas. O sea que yo sé lo que le estoy diciendo. Y entonces, la comunidad mía, que era una comunidad bastante grande, la iglesia estaba en el medio de la comunidad. Y la manera en que se le nombraba a ese lugar era una parroquia. La parroquia tal y tal y tal. Entonces, ¿para qué la parroquia? ¿Cómo la comunidad veía la parroquia? ¿Cuál es la visión que la comunidad y el barrio tenía de ese lugar? Que era el lugar donde ellos iban a satisfacer o a buscar todo tipo de servicio y todas sus necesidades eran satisfechas ahí. Porque en ese lugar, cuando tenían necesidad de una escuela, tenían una escuela. Cuando tenían necesidad de oír la palabra, aunque distorsionada totalmente, ellos la buscaban ahí. Cuando tenían necesidad de un consejo, iban donde el sacerdote. Aunque era distorsionado, ellos los escuchaban. O sea, era un lugar donde alrededor de ese lugar giraba la vida de toda la comunidad. Y era algo que le servía a la comunidad de múltiples maneras. En el concepto neto, en el concepto más sano de la palabra parroquia, entonces, la iglesia de Cristo debería ser una parroquia. Donde toda la comunidad, cuando piense en algo, vea hacia la iglesia de Cristo. Porque si hay un lugar en esta tierra donde van a encontrar todo lo que ellos necesiten en términos espirituales y aún en términos de buscar todo tipo de consuelo y consejo y confort, es en la iglesia. De hecho, la palabra dice que es puerta del cielo y casa de salvación.
Entonces, a eso nos referimos con parroquia. Y eso quiere decir también que es muy posible que tengas que hacer algunas visitas, escuchar y aprender, porque si la comunidad te necesita, ellos te van a buscar. Sus necesidades las van a buscar satisfacerlas aquí y contigo, para que entonces vean la luz a través de ustedes y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ahora, hemos visto entonces cuál es el contexto, a quién está dirigido, a qué me está llamando. Vamos a ver ahora cómo lo voy a hacer. ¿Cómo yo, el Sol y Deo Gloria, voy a hacerlo carne en la vida diaria de la iglesia? Vamos a ver entonces que muchas veces el punto de partida es haciendo buenas obras. Dice el pasaje, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras o acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra comunidad de manera normal está solamente en tinieblas, absolutamente oscura. Y dice Pablo a Tito en 2:7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Y en esto voy a insistir o a tratar de explicar un poco, porque nosotros tenemos también un problema, nosotros los latinoamericanos, que hemos vivido de cierta época hacia acá, con lo que se ha llamado el evangelio social. Y el evangelio, yo no estoy hablando en lo mínimo, lo más mínimo de lo que es el evangelio social, en lo absoluto y en todo lo que les voy a presentar. Porque el evangelio social tiene un problema y es que apunta al hombre. El evangelio de Cristo apunta a Cristo y a la gloria de Dios. Y entonces, lo que sí estamos viendo es que la luz a la cual Dios nos está llamando es una luz que brilla, pero es una forma intencional de actuar. Esa luz, de manera práctica, la estamos llamando, o la Biblia lo llama buenas obras. Y nosotros tenemos muchas veces una reacción natural contra la palabra buenas obras, porque también en la iglesia papista es una manera, o la manera que ellos piensan que puede granjearse o ganarse la salvación. Y nosotros vimos en las 5 solas que es sola gracia. Porque de esa manera, si es sola gracia, sin obras de la ley y sin méritos míos, solamente será entonces Sol y Deo Gloria. La gloria será solamente para Dios, porque solamente Él ha declarado su justicia en aquel que fue crucificado. Entonces, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Y el capítulo 3 dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes y que no estén sin fruto. Hermanos, ¿cómo nosotros estamos atentos a las necesidades de nuestra comunidad? O en verdad nosotros quisiéramos hacer como Pedro. Vamos a hacer aquí una enramada. Aquí estamos Pedro, Juan y Jacobo, tú, Elías y Moisés. ¿Y quién más necesitamos? Estamos felices. Y déjeme decirle, para este joven que fue baleado, que recibió impactos de bala y consecuencia de su propio pecado, nosotros vamos a decir, él se lo merece. ¿Quién lo mandó a él andar en esa forma de vida? Si él fuera como mis hijos, que fueron educados y atendieron y obedecieron, le fuera bien. Si en verdad su papá se hubiera ocupado como yo de atender su familia, no le hubiera pasado. Si en verdad su esposa fuera una mujer hacendosa como yo, como mi esposa es, entonces no le hubiera pasado. ¿Es esa la clase de juicio que Dios nos ha llamado a hacer? ¿O en verdad Dios nos ha llamado a ensuciarnos las manos con la miseria del mundo para rescatarlos? Aquella iglesia que se dedica a brillar para ella misma es un club social. Y en verdad yo me imagino que los pastores de esta iglesia no están en nada interesados en ser pastores de club social. En nada. Porque han mostrado la valentía y fidelidad en medio de tiempos difíciles. Y se quedaron para defender el pueblo de Dios y ser líderes en tiempos difíciles, para la gloria del Señor. Sol y Deo Gloria. Entonces vamos a comenzar a ver muchas cosas de cómo vamos a ponerle carne a la palabra Sol y Deo Gloria.
Entonces, nuestro pueblo, nosotros debemos aprender ¿a qué? A hacer buenas obras, a estar atentos. Entonces, esa palabra que Pablo le dice a Tito es una palabra interesante. Dice a estar atentos. Eso requiere una palabra, esa palabra nos llama a nosotros la atención porque es algo intencional. Nosotros debemos estar nuestros ojos puestos en ellos, no para espiarlos, no para juzgarlos, sino para mostrar el amor de Cristo. Y es una visión para toda la iglesia. Y es una manera en que nosotros podemos trabajar con ellos y vamos a intencionalmente buscar la manera de hacer contacto con ellos. Intencionalmente vamos a buscar la forma de contactar con ellos. Y como decía un pastor en Indianápolis, si no hay contacto, no hay impacto. Si nosotros no hacemos contacto con la gente y conexión con la gente, nosotros no vamos a poder impactarlo por la obra del Evangelio. Dios ha puesto que las relaciones entre nosotros es la manera en que Él ha de desarrollar y esparcir su reino. Y déjeme decirle, a menudo es mejor encender una vela que gritarle a las tinieblas. ¿Por qué? Porque una luz habla más alto que 1000 palabras. ¿No le parece a ustedes? Nosotros podemos hablarle a mucha gente, hablarle de Cristo, pero la manera en que nosotros vivimos es una forma de discriminación a los demás. No nos juntamos con nadie. Yo vivo en un fraccionamiento donde nadie entra y yo me siento cómodo allá adentro y me siento seguro. ¿Y para qué tengo que salir? Cuando yo quiero entonces hablar al mundo, no tengo credenciales para hablarle, porque no he sufrido por el amor de Dios. Yo he querido vivir una vida cómoda. Dice un escritor llamado Steyer, la buena palabra sin un buen proceder no sirve de nada. Y un famoso teólogo llamado Bonhoeffer dice, huir a lo invisible es una negación del llamado. Y déjeme decirle algo acerca de ese hombre. Ese hombre vivió durante donde Hitler era alemán. Y por predicar el Evangelio lo metieron preso y eventualmente, por oponerse al régimen de Hitler, lo colgaron, lo mataron. Era un hombre de Dios, un hombre valiente. Y eso muchas veces cuesta que uno brille. Persecución. Y ese hombre dice, huir a lo invisible, o sea, está aludiendo a ese pasaje en el cual Dios nos dice, sed luz del mundo. Entonces, ¿cuál es la tentación nuestra? Apagarnos, ponernos una capa encima de invisible para que nadie nos vea. Yo soy una luciérnaga, yo no quiero brillar porque me trae demasiados problemas. Desde que yo soy cristiano, entonces todo el mundo me está mirando como que yo soy el mejor o que yo tengo que actuar de tal o cual manera, o simplemente me pone presión. ¿Y saben una cosa, hermanos? Nuestros hijos muchas veces se quieren poner esa capa invisible, porque sus padres son cristianos y ellos reciben una presión injusta sobre ellos, porque todo el mundo espera que ellos se comporten de manera exacta y no rompan un plato. Ustedes no son pecadores, ustedes son perfectos, hijos de santos, por tanto deben ser santos. Y nosotros entonces, nosotros los padres, le ponemos una presión tremenda a nuestros hijos para que no miren, no levanten la voz, no se muevan, no se pueden mover de ahí. No estamos mostrando muy eficazmente luz en nosotros, la compasión de Dios en nosotros. Y ellos eventualmente se convierten en formalistas. Ellos muestran por fuera que son cristianos, pero por dentro están llenos de toda corrupción, de toda amargura en su corazón y de todo enojo hacia sus padres. Y amargura es hacia ese Dios que le ha importunado su vida, que no le ha dejado ser niño, que no le ha dejado disfrutar de sus padres, porque sus padres siempre andan en actividades de la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuáles son nuestras prioridades para que glorifiquemos al Dios de los cielos. Lo primero que deberían glorificar a Dios que está en los cielos a través de nosotros son nuestros propios hijos. Si nosotros, la primera comunidad que tenemos que buscar salvar son nuestros hijos.
Si nosotros no podemos salvar a nuestros, no podemos salvarlos, si nosotros no podemos guiar a Dios a nuestros hijos, nosotros ¿cómo vamos a alcanzar la comunidad? Y en esto no estoy diciendo de que nosotros vamos a convertir nuestros hijos, no es eso. Lo que estamos diciendo es que nosotros las primeras personas que tenemos que dar brillar es para ellos. Y déjeme decirle, nuestros hijos ven no solamente la parte brillante de la luna, sino también el lado oscuro de la luna. Porque ellos ven, cuando nosotros vamos afuera, nosotros nos vendemos muy bien. Pero cuando estamos en la casa, entonces no actuamos de manera diferente. Y dice Pablo a los Corintios, andad como de día. Y debemos andar como de día siempre. En la vida de un creyente nunca hay noche. ¿Saben que hay una persona que fue en la iglesia de Faith y dijo, pastor, nos vemos en agosto, era final de mayo, nos vemos en agosto cuando termine las vacaciones de verano. ¿Y dónde tú te vas a congregar? No, yo me voy a tomar unas vacaciones. Él se estaba tomando una vacación del cristianismo. ¿Usted puede creerlo? Entonces, ¿cómo sus hijos, él le va a hablar del cristianismo y de la gloria de Dios y solo y de gloria, si en su vida él está reflejando que él necesita un descanso de Dios? Yo estoy aplastado bajo tantas reglas. Al contrario, cuando nosotros mostramos que el deleite está en Dios y que todo lo que yo amo es Dios y que este mundo es para mí un estorbo y anhelo el momento en que Cristo vuelva y gimo como la iglesia diciendo, ven pronto Señor. Entonces, nuestra luz debe brillar primero para nuestros hijos, y quizás la única manera que nosotros podemos predicar a nuestros hijos es con esa luz a través de nuestra conducta y no nuestras palabras. Porque en ese sentido es más válido que nunca. Nuestra palabra o la luz es más válida que 1000 palabras. Entonces decía Bonhoeffer, huir a lo invisible es una negación del llamado. La comunidad de Jesús que busca ocultarse ha dejado de seguirlo. No podemos ocultarnos, hermano. Ahora, permítame decirle algunas cosas entonces, con las cosas que le voy a mostrar ahora. Por favor, no lean que yo estoy tratando de traer gloria sobre una iglesia o una persona en particular. La gloria de Dios es solo y Deo gloria, pero también entiendo que al traer estos ejemplos a ustedes, quizás va a ser para ustedes más claro a qué el Señor se está refiriendo, porque Él dice, intencionalmente debemos buscar ser luz para un mundo. Debemos buscar, siendo luz, esa luz comienza gradual al mostrarse a ellos, pero debe ser una manera en que ellos sean atraídos a ella. ¿De qué manera vamos a atraer ese mundo con esa luz? Y cuando lleguen, ¿qué vamos a hacer? Entonces es necesario que nosotros creemos atmósferas, que creemos escenarios adecuados para nosotros tener conversaciones redentoras, en los cuales nos sea posible hablarle de Cristo. Debemos estar conscientes que nosotros vivimos en un mundo hostil al Evangelio. O si no, usted quiere comprobarlo, salga ahí y dice, mira, se para la esquina, yo quisiera hablarte de Cristo hoy. Y la gente va a pasar por usted en el parque una y otra vez, y mucha gente quizás se pare a uno a querer hablar contigo, pero quizás no es hablar contigo para escucharte, es para rebatirte. Vivimos en un mundo así. ¿Cómo hemos de ser luz en un lugar como este, en una visión como iglesia? ¿Cómo como iglesia todos podemos volvernos a ser efectivos en nuestro evangelismo en medio de los perdidos que viven en nuestra comunidad? Y en eso les voy a mostrar una serie de puntos sobre eso. En primer lugar, vamos a mostrar, Dios nos concedió la gracia de construir ese centro comunitario. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la comunidad? La iglesia en un momento dado se vio la necesidad de crecer y expandirse para reducir la cantidad de servicios de predicaciones durante el día, y entonces decidió va a construir un salón más grande. Y a alguien se le ocurrió, pero ¿por qué en vez de invertir todos esos millones de dólares en construir algo más grande? Muchas veces está siempre vacío, son como elefantes blancos que solamente se usan una sola vez a la semana. ¿Por qué no preguntamos a la comunidad qué quieren ellos? Así que se le ocurrió en esa reunión de diáconos ir y hablar con los vecinos, y los reunieron a todos, su comunidad, y les preguntaron qué ustedes quisieran o cómo nosotros pudiéramos servirle mejor a ustedes. Y entonces ellos comenzaron a poner peticiones, quisiéramos un lugar donde nosotros
pues llevemos a nuestros hijos a recrearse. Nosotros quisiéramos un lugar libre de alcohol, libre de cigarrillo, un lugar donde me cuiden los niños mientras yo estoy trabajando, un lugar donde yo pudiera caminar cuando es invierno y hay nieve, un lugar donde me den internet gratis, un lugar donde haya una alberca y yo pueda ir a nadar con mis niños, un gimnasio. Cuando comenzaron a examinar todas las cosas, salió una palabra: YMCA. O sea, un gimnasio a la comunidad. Así, la iglesia se vio buenos ojos construir un centro comunitario y el dinero que tenía para agrandar la iglesia lo dedicó, quiso prededicarlo a la comunidad. Y entonces tenemos en ese lugar, ese es el pasillo central, tenemos una cancha de básquetbol, tenemos una piscina, le pedimos a la comunidad lo que quiere. Ahora, ¿cuál es el negocio de la iglesia en ese centro comunitario? ¿Cómo nosotros en verdad estamos llevando el propósito de brillar para la gloria de Dios teniendo un gimnasio? Bueno, que nosotros estamos creando, al menos en el contexto americano que estamos hablando, un escenario donde yo pueda tener conversaciones redentoras, donde yo pueda hablar del Evangelio y que los trae. Recuerden que hablamos de ese joven, de esa familia. Vamos a hablar de la familia primero. Recuerden que estamos hablando de ese policía, la cual está sumido en una profunda amargura a causa de que su oficio lo ha separado de su familia y la guerra contra los carteles entonces ha destapado una situación familiar la cual él ha perdido su familia. ¿Cómo ustedes piensan que nosotros pudiéramos tener una conversación con él? Bueno, o esa señora, o su hija. Entonces eso sucede que un día, ella, la señora que quiere conservarse bien en la línea, hace ejercicio. Entonces ella viene a visitar ese centro comunitario que tiene gimnasio, alberca y todo tipo de cosas y facilidades. Y entonces ella va a hacer ejercicio y todos los días va y se registra en el mostrador y se va a hacer ejercicio. Y quien está al frente de ese lugar es un pastor y su esposa. Y entonces cada vez que esa señora viene y su esposa la recibe y le sonríe: buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y entonces la persona va a hacer ejercicio, vuelve a hacer ejercicio y le dice: ¿cómo está usted? ¿Cómo le fue en sus ejercicios? Y la persona dice: bien, y le sonríe también. Al poco tiempo la persona viene y le pregunta: ¿y por qué tú me sonríes? ¿Y por qué tú estás tan contenta? Tú parece que tienes algo que yo no tengo. ¿Por qué tú haces eso? Y nosotros le decimos: porque te amamos. La señora se va. Al mes, la misma rutina, la persona comienza entonces a abrirse y le dice: ¿y por qué tú me amas? Porque no hay nada gratis en este mundo. Dice: yo te amo porque Dios me ha amado con amor eterno y Dios me ha amado en la cruz del Calvario. La señora te mira y se va. A las 2 semanas, ella vuelve con lágrimas en sus ojos y tú le dices: buenos días, y le sonríe de nuevo. Ella te ve y ella ve luz en tus ojos, el calor del amor de Dios en tu corazón. Y tú le preguntas: ¿puedo orar por ti? Y ella se derrama en lágrimas. Entonces tú sales detrás del mostrador, te sientas con ella y dices: déjame mostrarte el amor de ese Dios que ofreció a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados, y todo pecado será perdonado a los hombres. Qué maravillosa gracia la de nuestro Dios. Así alumbre vuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Soli Deo Gloria. Pero también hay un ministerio de patinadores. Los patinadores son gente indeseable, son delincuentes juveniles. Nadie quiere saber de ellos. Donde quiera que lo ven, lo echan de ahí. Y los policías son los primeros que lo echan. No queremos a nadie. Patinadores están llenos de aretes, llenos de tatuajes, donde no se le podría a usted expresar. Entonces, ellos están ahí. Un día a un de los pastores se ocurrió: ¿por qué no amamos a esos muchachos? Vamos entonces a construir, vamos a hablar con ellos. Y los muchachos le preguntamos: ¿cómo nosotros podemos servirle a ustedes? Y ellos dijeron: constrúyanos una pista de patinaje profesional.
Y la iglesia dijo, vamos a hacer el presupuesto. Hizo el presupuesto y vamos a construirla. Trajo los mejores diseñadores de pistas de patinaje y lo pusieron ahí. Y esos muchachos estaban entusiasmados, dando vueltas detrás de mientras se construía. Y entonces se construyó la pista de patinaje. Los patinadores están patinando por todos lados. ¿Y saben qué? ¿Cuál es el negocio de la iglesia en una pista de patinaje? Ni siquiera se estaba cobrando entrada. Entonces, ¿qué hay? Un pastor de la iglesia está a cargo de esa pista de patinaje. Imagínense, pastor de pista de patinaje. ¿Le parece un título extraordinario? Entonces, el pastor muy a menudo está entre ellos y los viernes en la noche le abre un barbecue y se sienta con ellos a conversar. Y comienza a hablar con ellos. Adivinen quién era uno de esos muchachos con quien se les hablaba. El que fue baleado. Y ese fue real. Entonces, en ese lugar, el pastor estableció una relación cercana con muchos de los muchachos que están ahí. Y ese joven, muy rebelde a propósito, no solamente no quería, se oponía, sino que también era rebelde, mal hablado. Y entonces lo balearon y él entonces llamó al pastor, porque tenía su número de teléfono, y dijo, llámeme al pastor. Y el pastor vino corriendo esa noche que fue baleado. Y delante el joven le dijo, y cuando el pastor iba a comenzar a hablarle del evangelio, dice, espérate, pastor, no me predique el evangelio. Yo no lo llamé no para que me predique el evangelio. Yo lo llamé para decirle que Cristo ya me salvó. Yo lo llamé para que usted se goce conmigo en que Dios me ha abierto los ojos y he visto la gloria de ese Redentor y he visto por la luz que alumbró a través de usted la gloria de aquel que me ha salvado. Amén, hermanos. Así alumbre vuestros ojos, así alumbre el Señor a través de vuestras buenas obras. Pero también nosotros vemos, la sociedad ve a través de la iglesia un elemento necesario. Aquí en Juárez, según me estaban diciendo, era impresionante la manera en que los policías se habían integrado buscando consejo, buscando ayuda en la iglesia. Y la iglesia le dijo, entonces lo echó fuera y dice, ustedes no son creyentes ninguno, váyase, ustedes son extorsionadores, drogadictos, ladrones, ustedes no son malísimos, ustedes son parte de esa pandilla quizás. No, la iglesia los recibió, la iglesia los amó, la iglesia les ayudó. Y entonces, de esa misma manera, la misma gracia que hay aquí, Dios le ha dado la misma gracia allá, y la ciudad ha visto como bueno el aproximarse a la iglesia para que le ayude en sus diferentes problemas. Le voy a pasar un pequeño video para que ustedes lo vean. Por favor, ¿me pueden pasar el video número 1? Well, I think a way that a church can show love of community and become a fully engaged partner in that community is really to take their faith outside of the walls of the church and look for opportunities to partner with different organizations, our schools, helping our young people, strengthening our families, lifting people up, working with the city on initiatives that they know improve the quality of life in the community, and do those things that unite us and bring them together. The way that we move forward is through that type of relationship. And so, we're excited to be able to partner with our faith-based communities. Permítame decirle, ese hombre no es cristiano, es el alcalde de la ciudad. Es una persona política, como todos, que busca promover las buenas obras y las cosas buenas en su comunidad para que todo esté tranquilo. Él vino a la iglesia y le dijo, nosotros necesitamos que usted nos ayude a transformar la ciudad en cierta área, que hay mucha tensión racial, guerra de pandillas, drogas, alcoholismo, madres solteras y todo tipo de males. Y entonces él le ha llamado a la iglesia porque y le ha dado la oportunidad a la iglesia de que por sus buenas obras glorifiquen al Dios que está en los cielos. Es maravilloso el ver que las instancias oficiales puedan ver en la iglesia un método para ayudar a la sociedad. Qué bueno es así, para nosotros no es un asunto social, nosotros estamos amando al reino y exhortando a todos a venir a Cristo, pero qué bueno que se nos da esa oportunidad. Y entonces le voy a presentar a otra persona que es la jueza de la parte de juvenil, la cual trata con aquellos menores, los cuales están delinquiendo. El número 2, por favor. I think the churches that are really moving are churches that aren't just being complacent, not just sticking to we've always done it this way. We've not done outreach with regard to getting new families and children into our communities, looking at unmet needs with regard to the communities, such as, teen pregnancy right now. 1 out of every
13 births in Tippecanoe County as to a teenager. Drug addiction issues. At our local neonatal intensive care, 25% of the children born in the neonatal intensive care are drug-exposed children. So knowing what the issues are, educating yourself on what the poverty rates within the community, what schools need help and assistance with regard to mentoring programs. So I guess it's the churches that get outside of their church, look at what's in the community. And really, I think the mission of most churches is to reach out, help people, bring people within the church communities, and then give them that kind of support. So it's active ones. People are willing to try new things. People that aren't scared when you think of a juvenile delinquent or a child that's been in the system so many times. Por favor. Hay una cosa que ella menciona continuamente y es que las personas de la iglesia salgan de la iglesia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios no nos ha llamado a quedarnos dentro de las paredes de la iglesia. Dios es un Dios misionero. Lo que hizo Dios fue que envió a Cristo a salvarnos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y habiendo resucitado de entre los muertos y teniendo toda autoridad en los cielos y la tierra, envió a sus apóstoles a enseñar a las naciones y a salvar a las naciones y a proclamar esta gloriosa verdad a las naciones. Entonces nosotros debemos no esperar que la gente venga, nosotros tenemos que salir a buscarlos, ir por todos lados y buscar, llenar este sitio. Cada uno de nosotros, que ojalá el Señor nos conceda la gracia, oremos fervientemente para que esa pasión que hay en el corazón, esa luz que debe brillar, no sea la luz como de un cuadro. ¿Usted ha visto la luz de un cuadro, un sol que hay en un cuadro así? Y usted lo tiene en la sala. Pero se está muriendo del frío. ¿Por qué? Porque y está oscuro, porque ese cuadro ni alumbra ni calienta. Es simplemente una figura del sol. Hermanos, Dios nos libre de ser cristianos pintados en la pared. O, como dice el Señor, que la luz la han tapado para que nadie se dé cuenta. Tiene una manta invisible y son entonces cristianos de la secreta. No, nosotros tenemos que salir y Dios nos conceda que fruto de nuestra oración, cada uno de los que están aquí, cada uno de nosotros, incluyéndome yo, aunque sea en otro lugar, traigamos aunque sea una persona a la iglesia y le prediquemos a cientos de una u otra manera, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Pero también una instancia oficial que quisiera también mostrarle es la policía. Sí, el video número 3, por favor. I often get calls from local congregations, from pastors, deacons and such, who want to know how they can help us in our mission. A big part of what we do is managing and operating a county jail, 550 some inmates. We have a very robust jail ministry team that works within our facility, and often that is what congregations seek to get involved in, but we have a ministry team in place. What we are lacking in our community, and it's the same in many communities across the nation, is having the ability to reach out and minister to these folks after they leave the jail, at the front door, if you will, so that we have that safety net in place so that we don't end up dealing with the same behavior, almost a mentoring process, if you will. La policía nos está exhortando en la ciudad de Lafayette, salgan de la iglesia. ¿Y qué quieren? Bueno, ayúdeme a que las personas que salen de la cárcel no vuelvan a lo mismo. O sea que, como dice él, tenemos muchas organizaciones trabajando dentro de la cárcel para poder ayudar a los presos y predicar a los presos. Pero ¿qué entonces de aquellos que salen a un mundo y no saben qué van a hacer? Dicen, ese es el lugar precisamente donde nosotros quisiéramos que ustedes nos ayudaran, a las iglesias, esperando a esos presos a la salida para ayudarlos. Y entonces una persona en la iglesia donó un terreno enorme y entonces en ese lugar la iglesia ha estado construyendo un centro para rehabilitar, se llama la finca de Bethany, para rehabilitar presos. Las personas que salen de la cárcel son llevados ahí y ellos se les predica el evangelio, se les da trabajo, se les enseña a reacomodarse a la sociedad, inclusive se les consigue trabajo en algunos lugares, pero sobre todo en un año que pasan ahí, ellos escuchan el evangelio y nosotros trabajamos en estrecha comunión con la policía para poder ayudar a esas personas. Hermanos, qué gloriosa verdad es esta. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
quisiera mostrarle un poco más. Todo esto hay una sola cosa, la gloria de Dios, porque dice, para que así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro evangelio no es social. Nosotros no estamos interesados en que la sociedad simplemente se corrija o se preserve. Nosotros queremos que la sociedad vengan a ser adoradores del único Dios vivo. Eso es lo que buscamos. Y en el camino van a ser salvos, van a conocer la verdad, van a ser perdonados sus pecados. Pero sobre todo, nuestro propósito es que Dios sea honrado, glorificado y sea conocido. Que todos tengan en sus mentes más clara la fama de ese Dios glorioso. Una buena opinión de Dios. Y como les decía, nosotros en nuestras casas, que es nuestro primer ministerio, deberíamos ocuparnos de que nuestros hijos, a través de lo que ven en nuestra luz y a través de nosotros, ellos vean una buena fama de ese Dios. Les voy a hacer una historia, no sé si ustedes la han escuchado, es una broma, un cuento, que un niño estaba caminando con su papá por una calle y en un momento ve un burro parado con una carga encima y amarrado en un corral. Y está de esa manera. No sé por qué los burros tienen esa cara, pero siempre una cara parecida. Y entonces el niño dice, papi, mira, ese burro es cristiano. Y el papá, sorprendido porque el hijo le acaba de decir, dice, ¿y por qué tú crees que ese burro es cristiano? Porque tiene una cara triste. Parece sufriendo bajo una carga muy grande. Y además está amarrado. Qué triste, hermano, que muchas veces nosotros somos conocidos por no tener gozo. Somos cristianos, sí. Somos obedientes, sí. Cumplimos los mandamientos, sí. Bienaventurados los mansos, sí. Me aguanto todos los golpes que me den y no hago nada, sí. Pero ¿quién ha dicho que dice bienaventurado? Es gozo, paz, vida en el Espíritu, lo que Dios proclama. ¿Es cierto que sufrimos? Sí, eso es verdad. No podemos estar saltando de alegría porque nos están azotando. De otro modo seríamos masoquistas. Pero Pablo dice, entristecidos, mas siempre gozosos. Apaleados, mas llenos de gozo. Y mientras más nos golpea, más predicamos con más gozo a aquel que nos salvó. Porque yo quiero tu luz, yo quiero que mi luz brille delante de todos para que glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Soli Deo Gloria. Entonces, por último, permítame decirle las últimas cosas que el Señor ha llamado a la iglesia a hacer. Y es esto. Hay una parte de la ciudad en la cual, como les decía, una parte de mucha droga, de mucha violencia. Y entonces el alcalde de la ciudad le llamó a la iglesia y al grupo de iglesia le dice, yo quiero que ustedes nos ayuden a resolver ese problema. Y yo para eso le voy a vender casas en ese lugar por $1. Y además le voy a dar dinero para que ustedes reconstruyan la casa. Y cuando termine la casa, ustedes asignan eso a que ustedes quieran, con tal de que sean personas que ustedes crean que pueda hacer un cambio en ese lugar. Entonces se crearon los equipos de ministerios urbanos, en lo cual las personas compran esas casas de la iglesia para transformar ese lugar. Entonces ha creado una corporación como esa, en lo cual ha comprado eso que es un bar. Es un bar antiguo, fue abandonado, y ese bar, la ciudad se la vendió a la iglesia por $1. Y según lo que he visto, hasta cara la compró. Y ha transformado ese lugar y ha hecho ese lugar que se llama Hartford Hub, o un centro en el cual los niños del lugar, hay mucha tensión racial ahí, mucha diversidad racial, muchos problemas de todo tipo en ese lugar, y ha hecho esa pequeña instalación, y muchos de los niños pues vienen al lugar y juegan. Y muchos de esos niños vienen y se les da sala de tarea. Los hermanos de la iglesia vienen a ese lugar y le enseñan a las niñas cómo coser, le enseñan a los niños trabajos técnicos, y a todos les enseñan o hacen sus tareas con ellos de manera gratuita. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres a través de vuestras buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces la iglesia vio necesario entonces mudar su instalación para allá, y entonces está construyendo ese lugar ahí. Ese lugar es otro centro comunitario, otro campus de la iglesia, en el cual viene la parte interesante. Muchas organizaciones que no tienen nada que ver con la iglesia, son sociales, en la cual que trabaja como de la ciudad, que trabaja con personas abandonadas en las calles,
instituciones que fueron creadas por causa del racismo, porque había lugares de la ciudad donde las personas de color y los hispanos no podían ir a disfrutar de esos parques y los echaban de los parques. Esa institución fue creada para eso, no es cristiana, pero tiene 70 años funcionando y vino también ahí. Todo tipo de instituciones se aglomeraron y todos junto con la iglesia hicieron común causa para hacer un edificio, lo cual ahora nosotros vemos como una bendición, porque a través de ese edificio nosotros podemos hacer buenas obras que glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Usted sabe una cosa? Dice Efesios, cuando usted lee Efesios 2, del 8 al 10, nosotros a veces nos quedamos muy, muy enfocados en esta palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, por ser don de Dios, y no seguimos leyendo. Nos quedamos solamente en ese pasaje, es por gracia que sos salvos. Yo predico el Evangelio y por gracia que sos salvos. Pero ¿sabe qué dice el versículo 10? Creados para buenas obras, la cual Dios preparó de antes de la fundación del mundo. Nosotros no estamos llamados solamente a hablar de las normas del Evangelio, a hablar de las verdades del Evangelio. Estamos aún más llamados a hacer carne esas verdades del Evangelio en nuestras vidas. De tal modo que nosotros en nuestra luz glorifiquemos al Padre que está en los cielos. Voy a pasar rápido por causa del tiempo. Y toda la iglesia entonces, la iglesia va a mudar sus oficinas allí y en ese campus va a mudar todas sus oficinas de consejería bíblica. La consejería bíblica entonces viene a ser un elemento importante para nosotros hablar. Recuerden lo que mencionamos, conversaciones redentoras. Eso es lo que es la consejería bíblica, en lo cual nosotros hemos de hablar a las personas que no conocen a Cristo, de ese Dios que nosotros tenemos, de las cuales nos gloriamos en Él y estamos entusiasmados de venir a ser sus discípulos. Y también vamos a hablar a nuestros hermanos de cómo crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Vamos a hablar de cómo vamos a crecer en el amor de Cristo, cómo vamos a crecer en nuestras familias, para mostrar en nuestras familias que Dios es un Dios glorioso y que está en el negocio de la santificación progresiva. Entonces, vamos entonces a ver aplicaciones. ¿Qué nosotros aprendemos? Primeramente, los que los cristianos son, se va a mostrar por lo que hacen. Eso es lo que el Señor nos dice. Vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Lo que nosotros somos, o sea, las normas del Evangelio que han entrado en nosotros y nos han transformado en nuestro corazón, deben producir algo que los demás vean. No puede ser posible que alguien reciba el amor de Dios, la transformación y el nuevo nacimiento y no se muestre en que ha nacido de nuevo. Al contrario, los que los cristianos son, se va a mostrar por lo que hacen. Y si no brillamos, Dios nos hará brillar. ¿Saben eso? Y si usted está percibiendo que Dios le está llamando a usted a un ministerio, Dios le está llamando a un ministerio aquí en la iglesia y usted se está resistiendo, usted no quiere, usted no puede, entiende que no es plenamente capaz, que no ha estudiado lo suficiente, que no es un cristiano apropiado. Y entonces yo me estoy resistiendo y es no, por más que el Señor te dice ven y tú dices no, por más que tú entiendes que los demás te dicen tú crees, yo creo que tú puedes ser y tú dices no. Y entonces tú te estás negando a lo que Dios quiere hacer de ti, que quiere que tú brille. ¿Sabe qué te va a pasar? Vas a acabar en la orilla de una playa vomitado y con un terrible olor a pez. Y entonces vas a decir, sí Señor, yo voy a Nínive ahora. Ahora sí voy a Nínive. Si tú no quieres brillar intencionalmente, Dios te hará brillar, porque la nueva naturaleza del que se ha vuelto discípulo de Jesús es iluminar a un mundo oscurecido por el pecado y nos advierte contra la corrupción del mundo. Bien, hermanos, con eso entonces vamos a terminar diciéndole lo siguiente. El Señor en su palabra, en este pasaje, nos ha dicho a nosotros, nos ha dado una gran encomienda y nos ha dado una gran advertencia. En el Sermón del Monte dice, nosotros hemos de ser la sal que preserva y hemos de atestiguar a un mundo que se pierde para que de esa manera solideo gloria. La solideo gloria que vimos la semana pasada no es algo que se quede en la noción de aquí, de la iglesia y de los pastores, en lo cual todo el mundo está entusiasmado de saber vivimos para la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo práctico.
La gloria de Dios es algo que puede ser ejecutado y se vuelve carne en cada uno de los discípulos, porque la visión es una visión para toda la iglesia. Y la manera en que nosotros pudiéramos llevar a cabo el ser luz del mundo a través de las buenas obras, quizás es haciendo ministerios comunitarios, de una u otra manera, dentro de los medios que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que entonces, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios que está en los cielos. O sea que mi relación, esa manera de yo establecer una relación por medio de esos ministerios comunitarios con mi gente que me rodea, es una manera de yo establecer y buscar intencionalmente tener conversaciones redentoras. Porque si bien es cierto que ellos van a ver gloria, en ver que a ti tú tienes algo diferente, en ti hay algo que yo quisiera conocer, ellos no van a ser salvos porque te vean simplemente. Ellos van a ser salvos por la palabra de verdad que tú le vas a hablar. Lo que vamos entonces a crear es escenarios adecuados para que podamos expresarle el amor de Dios a través de su palabra, porque la palabra de Dios es poderosa para salvar a todo aquel que cree. Entonces nosotros necesitamos crear esos escenarios para poder hablar, para poder conversar, para poder estimular, para poder reprender, para poder exhortar y llevar a todos a Dios. Y entonces, de esa manera, cuando conocen el amor de Dios en Cristo, ellos también han de glorificar a Dios a través de nuestras buenas obras. Y esa es una visión para toda la iglesia. Y la manera que nosotros tenemos que estar conscientes de que eso va a venir a nosotros es a través de los problemas que Dios envía a ellos, que le envía a ese policía, que le envía a ese joven, que le envía a esa mujer que hizo lo que hizo, a esa joven en la cual fue abusada, a ese joven que está sumido en la miseria de la pornografía. El pecado ha de traerlos a buscar, a ver, hacia dirigirse hacia la luz, ellos mismos estando en un mundo de tinieblas. Y nosotros que estamos en luz, entonces que por la gracia del Señor hemos conocido la verdad de Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de ser partícipes de esa gloria a través de nuestras buenas obras, para que así ellos glorifiquen al Padre que está en los cielos. Soli Deo Gloria. Al Señor nuestro Dios sea la gloria, ahora, por los siglos de los siglos, y en su iglesia, en Cristo Jesús. Amén.